Amén. ¿Qué les parece si... Exactamente, ya ustedes conocen el protocolo. Y como lo dijimos la semana pasada, hoy es cuando realmente nos toca predicar el primero de una serie de mensajes que hemos titulado Superando los valles de la vida. Hoy, superando el valle de la crisis. Quisimos predicar este mensaje la semana pasada, pero en cambio, tuvimos que pasar tiempo haciendo la introducción de toda la serie. Esperamos que haya sido de valor, porque ahora sí, vamos a leer de nuevo. Qué bendición, ¿verdad? Que vamos a leer 2 veces la palabra de Dios. La que leímos la semana pasada y la vamos a leer otra vez en el día de hoy, porque nunca está de más leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y son 17 versículos. Siempre que nosotros leemos de la Biblia, estamos 100% seguros que es Dios quien habla. El pastor puede predicar por 40 minutos o menos, pero los 2 o 3 minutos que invertamos en la lectura de la palabra de Dios son los más importantes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 1 al 17. Ustedes recuerdan que allí dice la palabra de Dios en la NBI. Después de esto, y vamos a ver qué fue lo que pasó antes, de un ratito. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi, que no se le olvide ese nombre, Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Se acuerdan que hicimos énfasis en ese versículo? Porque vale la pena recordar que tiene valor cuando nosotros nos unimos en un mismo espíritu para buscar la ayuda del Señor. Hay valor en la asamblea, en la unidad. Bienaventurados, dice, como dice el Salmo, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá de Jerusalén y le dijo: Señor de nuestros antepasados. Y aquí vienen todas las preguntas retóricas. ¿No eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Claro. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirle. ¿Cuánto dicen amén? Resistirte. ¿No fuiste tú, Dios, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Sí, eso fui yo. ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Y el Señor dice: sí, fui yo. Ellos lo habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad, tome nota, esa es palabra de Dios. Cuando nos venga algún problema o un castigo por medio de la espada, o la peste, o el COVID, o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, ¿qué va a pasar? Tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los moabitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyan a esas naciones. Y mira qué malagradecidos son. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia, porque lo que Dios le dio a usted, ni el diablo se lo puede quitar. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas en esta situación donde decimos: Señor, yo no puedo con esto. No sabemos qué hacer. Pero cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? En ti hemos puesto nuestra esperanza. Iglesia, pon tu esperanza en el Señor.
Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con las mujeres y sus hijos y aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jehaziel, hijo de Zacarías y descendiente en la línea directa de Banaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jehaziel: escuchen, iglesia de Chapel Adwen, y escuche también usted, su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. Cuando ustedes vean ese problema grandote que viene encima de ustedes, no se paniquen, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá, iglesia de Chapo, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento? Eso es lo bueno de la palabra de Dios, ¿verdad? Que uno puede leerla y decir, bueno, ya vámonos para la casa. Pero ustedes no tienen tanta suerte. La semana pasada nosotros hicimos la introducción de la serie de mensajes que predicaremos hasta el 30 de mayo. Ya dijimos por qué el 30 de mayo era una fecha importante. Y todo está basado, bueno, un minuto nada más para pegar la introducción con el sermón de hoy. La idea de esta serie de mensajes vino de aquel episodio cuando Jesucristo se lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo su hermano, y van al monte. El monte siempre va a representar el lugar donde nos encontramos con Dios, el lugar donde escuchamos la voz de Dios. El monte va siempre a representar el ambiente espiritual ideal, donde nosotros estamos allí y nos sentimos como que estamos en casa. Fue en un monte que Dios le habló a Moisés, fue en un monte que Dios le habló a Abraham, fue en un monte que Dios dio mandamiento, fue en un monte donde Jesucristo dio su vida por nosotros. El monte representa el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Y los discípulos se sintieron tan bien allí que dijeron, ¿y para qué bajar de aquí, verdad? ¿Para qué bajar al valle? Donde está, ¿qué es lo que hay en el valle? Al contrario del monte, el valle representa las dificultades, el valle representa donde encontramos nuestras tentaciones, el valle es donde enfrentamos nuestros miedos, donde peleamos las batallas, donde pasamos por las crisis, donde el enemigo nos trata de hacer la vida de cuadrito. El valle es el símbolo de la dificultad. Pero como dijimos la semana pasada, la mayoría de nosotros, aunque quisiéramos, no pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el monte con Dios. La mayor parte de nuestra vida se vive en el valle. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo lidiar con las dificultades y los problemas y las situaciones que a diario nosotros enfrentamos para poder salir victoriosos. Y de eso queremos hablar hoy. Entonces, el valle que nos toca, de los 7 que mencionamos en la introducción la semana pasada, es el valle de la crisis. Y todo comienza en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas que hemos leído, donde aparece nuestro personaje, el rey Josafat. Josafat era el rey del reino dividido del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén. Al norte estaba Israel, con su capital Samaria, con un rey llamado Acab. Si usted lee la historia del Antiguo Testamento con cuidado, se va a dar cuenta que la mayoría de los reyes del sur fueron malos. Casi siempre comienza diciendo, y gobernó fulano de tal por tanto tiempo e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La mayoría, lo del norte toditos fueron malos. En el sur, algunos. Y Josafat es uno de los pocos reyes del sur que se puede decir que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Gobernó por más o menos 25 años y él se hizo canchanchan, dice en mi país, del rey del reino del norte, Acab, que era un sinvergüenza, un idólatra y todo lo demás. Al ser canchanchanes, ellos hicieron amistad y vamos a ver en un minuto cuál fue el resultado de eso. Pero lo que va a suceder es que mientras Josafat está haciendo lo que tenía que hacer,
Porque él, repito, si usted lee su historia, es uno de los pocos reyes que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. No quiere decir que no cometió errores, porque ¿cuántos de nosotros podemos decir que no hemos cometido errores en nuestra vida? ¿Cuáles fueron algunos de los errores que Josafat cometió? Bueno, el que probablemente más le costó ante los ojos de Dios fue que él permitió, como él era canchanchan del rey del norte, permitió que una hija de Acab, Atalía, se casara con el hijo de él. Y Atalía era una idólatra. Otro de los errores que cometió Josafat fue que él permitió, si bien él no lo hacía él permitió que mucha de su gente, muchos de sus oficiales y muchos de los líderes del pueblo mantuvieran los lugares altos, los altares que se usaban para la adoración de los Baales. O sea que él cometió errores. También se sabe que él hizo una alianza una vez con Ocosías, el rey Ocosías, y se metieron en un negocio de fabricar barcos, y los barcos terminaron hundiéndose y perdieron todos los cuartos. Le pasó como al pastor Río, que se ha metido muchísimo negocio, ha perdido muchísimo dinero. Pero eso no le quita mérito al pobre Josafat. Pero en resumen, se puede decir que él hizo un gobierno como tenía que hacerlo, siguiendo los estatutos de Dios, sirviendo al Dios verdadero. Y lo más importante que hizo Josafat, si usted lee la historia, es que él envió levitas, profetas y gente de Dios a todas las tribus de Israel para asegurarse de que los habitantes de todas las ciudades del reino del sur alabaran, sirvieran y buscaran de Dios. O sea, él llevó a cabo su papel como pastor, como líder espiritual de su pueblo, que esa era, si a ustedes les gusta tomar anotaciones, esa era la función principal del rey de Israel. No solamente gobernar políticamente, no solamente ser un administrador, no solamente ser un líder bélico para pelear batallas. El trabajo principal del rey era guiar espiritualmente al pueblo. Mientras él estaba en el capítulo 20, que es donde comienza nuestra historia, envuelto en las actividades normales, de repente, sin que hubiera ningún aviso, viene la noticia que los amonitas, los ananitas y todo lo que termina en ita, se confabularon para atacarlo. Tantas veces, queridos hermanos, nosotros hemos hablado de esto. Las tormentas, en este caso la crisis en el valle, casi siempre llega cuando usted menos se las espera. Y otra vez, de todos los reyes del sur, a los que Dios pudo haber evitado que tuvieran problemas. O sea, si Dios, de todos los reyes malos que hubo, que Dios pudo haber permitido que le pasaran todas las cosas que le pasaron. Si había uno al cual Dios debía evitarle los problemas. Si había algún rey al cual Dios debía proteger, al cual Dios pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Como tú has hecho lo bueno delante de mí, yo me voy a ocupar de que tú no tengas problemas en la vida. Pero ese no es el caso, ese nunca ha sido el caso. La Biblia nunca ha prometido que porque nosotros seamos buenos, o que porque seamos cristianos, o porque seamos servidores del Dios vivo, no quiere decir que no vamos a enfrentar valles en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, no es lo que usted quisiera oír, ni es lo que yo quisiera oír. Yo quisiera que la ley de Dios fuera que todo el que se porta bien y todo el que le sigue y todo el que le sirve va a vivir una vida libre de problemas. Eso fuera lo ideal. Pero eso no es bíblico. Otra vez, cuando en el Salmo 23 se habla del valle de sombra de muerte, no se dice que nosotros no pasaremos, sino que la promesa siempre es que cuando tú estés ahí, la promesa es que Dios te va a acompañar. Él no te va a dejar solo. Y este hombre, que probablemente estaba tal vez dirigiendo a sus líderes para que sirvieran a Dios y todo eso, de repente dice, mira, te vienen a atacar. Y como dijimos al principio, el ejército estaba reunido en Engadi, a 50 millas de Jerusalén, la capital del reino del sur, a 3 días de camino. El ataque era inminente, pero aparte de eso, le dijeron, tú y tu ejército no van a poder con esta gente. El problema es demasiado grande para ti. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación como esa? Cuando le dicen, mira,
esto no tiene solución. La llamada telefónica que llegó. Dicen los expertos, los que les gusta estudiar el comportamiento humano, que cuando una crisis llega a nuestra vida, en inglés hay dos actitudes, dos acciones, dos respuestas que nosotros damos. En inglés se llama fight and fly. En español sería salimos corriendo, fly, salimos huyendo, dice en mi país, escapamos, escapismo, o tratamos nosotros de to fight, enfrentarla con nuestros propios recursos. Esas son las dos respuestas que normalmente los expertos dicen que nosotros producimos cuando una crisis llega a nuestra vida. Cuando llega esa llamada telefónica de que un familiar tuyo estuvo envuelto en un accidente, un reporte médico, una carta de tu trabajo, cualquiera que sea la noticia que te llega, la respuesta del cuerpo es fight or fly, según los expertos. Pero eso no fue ninguna de las dos cosas que hizo Josafat. Josafat encontró una tercera respuesta. ¿Quieres saber cuál fue? Él, en vez de entrar en pánico, eso está mal con H, es orar sin H. Él oró a Dios. El primer punto de nuestro mensaje es que nosotros, en vez de fly or fight, we pray. Amén. En vez de salir corriendo o en vez de querer enfrentar la situación con nuestros propios recursos, nosotros oramos. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Y me encanta que dice, que no dice la Biblia, y muy tranquilo, muy quitado de bulla, muy calmado, Josafat dijo, Señor, tengo un problemita, encárgate de él. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué ustedes piensan que yo creo que esto es importante? Porque el miedo es una reacción normal. Hemos predicado sobre eso antes desde este mismo lugar. No tiene nada de malo que usted sienta miedo ante una crisis. Cuando el problema llega a nuestra vida, cuando nos encontramos en el valle de la crisis, no necesariamente es malo tener miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces es una reacción química del cuerpo. Los expertos también dicen que el miedo a veces es saludable porque es como una alarma que permite que nosotros no tomemos riesgos innecesarios. Me encanta que la Biblia no dice que Josafat era un superhéroe, un hombre super espiritual que vino con mucha confianza y mucha tranquilidad, ignorando la realidad del problemazo que le venía encima. ¿Qué representaba un posible ataque de estos reyes? La eliminación completa del pueblo de Israel. Esa gente no perdonaban, o sea, eso no era que iban a invadirlo y le iban a decir que no, era para acabar con él, para acabar con el pueblo, para destruir al pueblo de Israel. La amenaza era terrible, el peligro y la crisis que estaba a 50 millas en el valle de Engadi era algo terrible, que si no se hacía algo, las consecuencias iban a ser nefastas. El hombre estaba verdaderamente frente a una de las mayores crisis de su vida. Pero en vez de paniquearse, en vez de tirarse a llorar o en vez de hacer otra cosa, como vamos a ver en el punto 2, él decidió consultar a Dios. Querido hermano, esto tú lo has escuchado tantas veces, pero siempre vale la pena repetirlo. La oración no puede ser nuestro último recurso. La oración tiene que ser nuestro primer recurso. Cuando la crisis venga a nuestra vida, orar tiene que ser lo primero que nosotros hagamos. En la palabra de Dios nosotros encontramos cantidad de ejemplos donde grandes batallas se libraron, principalmente porque se oró. Y yo quiero, como dice el versículo, que atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. Él experimenta o exhibe
una tercera respuesta a cómo nosotros pudiéramos reaccionar ante una situación peligrosa. ¿Cómo llegó Josafat a ese nivel en su vida donde él sabía qué era lo que tenía que hacer en medio de una crisis? Y la respuesta es, o parte de la respuesta es, porque Josafat había estado antes en el valle de la crisis. No es la primera vez que él se va a encontrar en una situación difícil y va a ver la mano poderosa de Dios actuando en favor suyo. Lo que estoy tratando de decir, queridísimos hermanos, es que el valle, como lo dijimos la semana pasada, vamos a encontrarnos en el valle de la crisis muchas veces sin nosotros buscárnoslo. Josafat no hizo nada para estar metido en el lío que estaba metido. Pero otras veces usted va a estar metido en el lío por culpa suya, por cabeza dura que usted y yo somos. Otras veces vamos a estar metidos en el valle de la crisis porque el enemigo, como hizo en el caso de Job, provoca que nosotros nos encontremos en medio de una dificultad. Otras veces es Dios quien va a permitir que pasemos por ciertas situaciones en nuestra vida porque Él quiere fortalecer nuestro carácter, porque Él quiere aumentar nuestra fe o porque Él quiere prepararnos para batallas mayores, para que estemos listos espiritualmente y sepamos cómo responder y en muchos casos cómo ayudar a otros a enfrentar valles de crisis en nuestra vida. ¿Y cuál fue una de esas crisis, uno de esos valles por el cual Josafat atravesó? Si usted voltea la página y se va al capítulo 18 del libro de Segunda de Crónicas, como yo le dije al principio, Josafat era canchanchan de Acab, el rey de Israel, del reino del norte. Y un día estaban ellos con sus ropas reales en el palacio, disfrutando de la vida, y a Acab se le ocurrió una idea y le dijo: ¿por qué no vamos e invadimos a los asirios y le arrebatamos Ramot de Galaad, una de las ciudades que los asirios habían tomado? Y le dice a Josafat: ¿por qué tú no vienes conmigo? Y Josafat dice: pues está bien, pues vamos a pelear con ellos. Y entonces el rey Acab hace algo interesante. Usted puede ver la historia completa en el capítulo 18 y 19. Él llama a los profetas, 400 profetas de Dios, y les pregunta a ellos: díganme ustedes, profetas, ¿debemos Josafat y yo ir y enfrentar a los asirios en Ramot de Galaad? Y los profetas, que dicho sean de paso, eran falsos profetas, dijeron: sí, señor, sí, vayan y ataquen, que la victoria es de ustedes. Incluso Sedequías, que era uno de los jefes, un sinvergüenza, uno de los jefes de los falsos profetas, se hizo 2 cuernos de metal, de hierro, y se los puso en la cabeza. Si él supiera lo que significa eso en el día de hoy. 2 cuernos en la cabeza. Y se los puso los cuernos y le dijo al rey: con estos cuernos vencerá el rey a los asirios y recuperará Ramot de Galaad. Pero todo eso era mentira. Dios no había hablado. Y el rey Acab dice: mándenme a buscar a Micaías. Que Micaías era el único profeta verdadero que había en Israel. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando Micaías hablaba, él decía la verdad y hablaba en nombre de Dios. ¿Y qué pasaba? Que lo que él decía muchas veces no caía bien a la gente a la que él le predicaba. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces, queridísimos hermanos, vamos nosotros a decir esto? Ustedes saben que a mí me encanta predicar sermones positivos. Me encanta predicar sermones que levanten el espíritu de las personas, el ánimo, que los fortalezcan, que usted salga inspirado. Pero eso no quiere decir que porque yo quiera complacerlo a usted o hacerlo sentir bien, yo voy a violentar la palabra de Dios o voy a decirle algo que no sea bíblico. Si en un momento determinado yo tengo que predicar palabra de Dios que hiera el corazón suyo o le mueva rock your boat, lo vamos a hacer porque tenemos que obedecer a Dios primero. Y nosotros estamos llamados a predicar lo que la palabra de Dios dice. Si le cae mal a alguien, no es problema nuestro. No es nuestra intención hacer sentir mal a la gente. Pero si la palabra de Dios te cae y te molesta, no te moleste conmigo, moléstate con el Señor. Y eso es lo que pasaba con Micaías. Y fíjense, el rey dice: mándenme a buscar a Micaías a ver si él está de acuerdo con ustedes. Y va un mensajero y dice: oye, Micaías, el rey te mandó a buscar para que le digas si es ok
de que él vaya e invada a los asirios, pero acuérdate que tú siempre vives metiendo la pata, tú siempre vives diciéndole al rey cosas que a él no le gustan. No te vayas a poner en contra de los profetas, de los 400 profetas que ya dijeron que sí, porque tú sabes que tú eres siempre el fresco del grupo. Y Micaía dijo, no, está bien, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y él va y se presenta ante los reyes. Y le preguntan, Micaías, ¿debemos nosotros ir a invadir a los asirios? Y él sarcásticamente dice, sí, vayan, que le va a ir bien. Y el rey le dice, la verdad que tú eres un caso, Micaías, porque tú sabes muy bien que lo que tú me estás diciendo no es verdad. Dime la verdad. Y Micaías dice, ¿tú quieres que te diga la verdad? Si tú atacas a los asirios, tú vas a morir en la batalla y el pueblo de Israel va a ser derrotado. Y aquello cayó como un vaso de agua fría. Sedequías le dio una pecosada a Micaías, lo insultó. ¿Cómo se te ocurre a ti? Bueno, la cuestión fue que ellos decidieron como quiera ir y atacar a los asirios y el resto es historia. Oiga lo que inventaron. Acab convenció a Josafat de que se pusiera las ropas reales para que creyeran que él era el rey de Israel. Y él se vistió de civil. Fueron a la batalla. Y cuando el enemigo vio al rey con sus ropas reales, creyendo que era Acab, fueron para matarlo. Pero cuando se dieron cuenta que no era él, lo dejaron vivo. Milagrosamente, Josafat salvó su vida en medio del valle del peligro. Y Acab, que andaba disfrazado por ahí, dice la Biblia que un soldado tiró una flecha al aire y la flecha dio 20,000 vueltas, fue ¡pam! Y se le incrustó por debajo de la cota de malla y murió en medio de la batalla. La moraleja, que no es parte del mensaje, pero que yo creo que vale la pena repetir en el día de hoy, es que cuando Dios está contigo, ni el más grande de los ejércitos te va a vencer. Y cuando te toca, aunque te disfrace, te tocó ese día si la mano protectora de Jehová no te está acompañando. Así que yo prefiero, ¿verdad?, 1000 veces estar haciendo la voluntad de Dios y contar con su protección que con cualquier ejército o recursos humanos que estén a mi disposición. Yo estoy seguro que esa experiencia nunca se le olvidó a Josafat, porque cuando llega el capítulo 20 y los ejércitos de los amonitas y los moabitas vienen para enfrentarlo, él sabía lo que tenía que hacer. Hay una historia de la batalla de Maratón. No sé si ustedes están familiarizados. Usted sabe lo que es un maratón, ¿verdad? Un maratón es una carrera que casi siempre es de 26 millas. La razón por la que esa carrera se llama maratón es porque en el 490 a.C., Darío de Persia decide invadir a Troya. Los que han visto la película 300 saben lo que estoy hablando, o los que han leído la Ilíada y la Odisea de Homero. Cuando los atenienses salen de Atenas para enfrentar al ejército de Darío, no a los troyanos, a los atenienses, perdón, ellos deciden recorrer la distancia desde Atenas hasta Maratón, porque ellos conocían perfectamente la geografía y el terreno y sorprendieron a los persas en Maratón. Los rodearon, los vencieron y lo hicieron retroceder al mar. Pero como se encontraban a 26 millas de distancia de Atenas, como no había teléfonos celulares, ni email, ni nada, ellos necesitaban enviarle un mensaje a los atenienses que se prepararan porque los persas iban a venir ahora a atacar por mar. Entonces enviaron a Filipides, el famoso mensajero, que recorrió sin parar la distancia desde Maratón hasta Atenas, 26 millas. Por eso se llama hoy en día la carrera maratón. Y casi siempre son 26 millas. Sin parar recorrió el camino, llegó hasta donde estaban los atenienses y lo único que dijo fue Nike y murió. La palabra Nike, para los que les gustan llevar anotaciones, Nike es el nombre del dios griego de la victoria. So, cuando usted se compra unos zapatos Nike, unos tenis Nike, lo que usted está comprando es un zapato con el nombre del dios griego de la victoria. ¿Por qué vencieron a los
persas en maratón y por qué pudieron recorrer el camino en tiempos récord? Porque ellos estaban familiarizados con el terreno, ya ellos habían estado ahí, ellos conocían la situación. Ese era exactamente el caso de Josafat. Él había estado antes en una situación igual y entendía que la única respuesta a su problema, a su necesidad, a su situación, era invocar el nombre de Dios. Pablo va a hacer lo mismo. El apóstol Pablo, ustedes conocen, estuvo en muchísimos valles de crisis en su vida. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 6, en el famoso pasaje que usted se sabe de memoria, el apóstol Pablo va a decir: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo llegó a un lugar en su vida que él sabía qué hacer cuando estaba en el valle de crisis. Josafat llegó a un lugar en su vida que él sabía lo que tenía que hacer cuando estaba en un valle de crisis. Qué bueno fuera que tú y yo supiéramos también que cuando la crisis llega a nuestra vida, el momento no es salir corriendo, no es tratar de enfrentarlo con nuestras propias fuerzas o recursos. La mejor estrategia que podemos usar es ir y buscar al Señor. Amén. Lo segundo que aprendemos en esta historia es que no es suficiente con decir: Señor, ayúdame, como hacemos nosotros a veces, y olvidarnos del asunto. Miren, estaba leyendo un material que dice que la mayoría de nosotros los cristianos, cuando alguien nos dice: ora por mí, nosotros decimos: sí, voy a orar por ti, y a lo mejor oramos por esa persona en ese momento, pero en muchos casos es la única vez que vamos a orar por esa persona o por esa situación. Los cristianos, según las estadísticas, no invertimos suficiente tiempo para orar. Nos encanta reaccionar cuando llega la noticia de que un ejército está a 50 millas de camino, que nos va a atacar y nos va a destruir. La reacción es: ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Pero muchas veces esa es la única oración que hacemos. No fue el caso de Josafat. La palabra de Dios dice que él proclamó un ayuno a toda Judá, y los habitantes de toda la ciudad llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Esto fue una campaña de oración y ayuno. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto no fue, como alguien dijo una vez, un toquecito en la puerta del Señor. Esto fue un pounding, un golpear y dar y gritar y pedir e insistir. ¿Acaso no fue eso lo que nos enseñó el Señor Jesús con la historia de la viuda que insistía: hazme justicia, hasta que hartó al juez? Y el juez dijo: esta mujer me tiene desesperado. ¿Acaso no hemos escuchado, leído nosotros cantidad de historias en la Biblia que hablan acerca de la necesidad de ser persistentes, de usar el recurso que Dios nos ha dado, pero no de una manera casual, no solamente cuando hay un problema, sino que como en el caso de Josafat, como en el caso de muchos ejemplos bíblicos y en la vida diaria, nosotros tenemos que insistir, orar, pedir, ayunar hasta que la bendición baje. Y déjeme decirle una cosa. Yo sé, y a mí me ha pasado, que a veces yo le he dicho: Señor, necesito tal cosa, o ayúdame a esto, y ¡pum! A los 2 o 3 minutos, como una experiencia que compartimos el viernes, de una oración que hicimos por la suegra de mi hermana que necesitaba una sangre, oramos y a las 2 horas apareció la sangre. ¿A cuánto a usted le ha pasado que usted ha orado y Dios ha respondido inmediatamente? Amén, eso ha pasado, ¿verdad que sí? Pero no es cierto que también hay casos aquí donde usted ha orado y 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 todavía la respuesta que usted espera no ha llegado? ¿Habrá alguien que le ha pasado eso? Yo tengo buena noticia para usted: siga orando. No quiero ser cruel, no quiero decir que no, sí, pero no hay de otra. Vamos a orar hasta que la bendición baje, hasta que sea el momento de Dios. Vamos a insistir, vamos a ayunar, vamos a golpear, vamos a mantener, vamos a hacer uso de ese maravilloso recurso que Dios nos ha dado. Hay una historia en la ciudad, en el reino de Wales. Usted sabe que el Reino Unido está dividido entre Inglaterra, Escocia y Wales.
Está muy de moda ahora la noticia por la muerte del príncipe. En Wales había una señora que vivía en una área muy remota y no tenía electricidad. Y ella insistió con las autoridades para que le pusieran la luz eléctrica. Hasta que finalmente lo logró y le pusieron luz eléctrica al pueblo. 2 o 3 meses después, la compañía de electricidad que chequea los meters se dio cuenta que esta señora y su familia casi no usaban la electricidad. Entonces fueron preocupados, pensando que había algún problema, fueron a visitar la casa a ver si ella tenía algún problema con el medidor, porque se dieron cuenta que prácticamente no usaban la electricidad, después de tanta insistencia. Y la señora dijo, no hay ningún problema. Nosotros lo que hacemos es que prendemos el bombillo eléctrico para buscar las velas y los fósforos, prendemos las velas y los fósforos y apagamos la luz. O sea, hay personas que espiritualmente, mis queridos hermanos, se conforman, como decíamos el viernes, con lo poco. Y yo creo que Hilda no estaba conectada el viernes cuando yo la mencioné a ella, diciendo que un día en una reunión que teníamos, en una actividad que tuvimos un evento, que la alabanza salió bien y que el sonido está bien, y ella dijo, vamos por más. O sea, lo que tenemos es bueno, pero Dios nos puede dar algo mejor. Amén. Y lo que decíamos es que no es que tenemos que ser inconformes, no es que tenemos que ser malagradecidos, al contrario, siempre tenemos que estar agradecidos por todo a Dios, siempre que tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Pero no podemos conformarnos con una vida mediocre y quedarnos con lo bueno cuando podemos obtener lo mejor. ¿Por qué prender velas cuando tenemos luz eléctrica? ¿Por qué tratar de vivir una vida en el valle de lo bueno cuando Dios nos quiere llevar al valle de lo excelente y de lo mejor? Podemos ir por más. Y la manera de hacerlo es precisamente a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor, entendiendo que el mejor recurso que Él ha puesto a nuestra disposición, que no debe ser lo último, sino lo primero, cuando nosotros nos encontremos en el valle de la crisis. Y en tercer lugar, tú y yo tenemos que entender, como lo entendió Josafat, que la respuesta a tu problema no va a ser, o la solución a tu problema no es la que tú has diseñado, sino la que Dios tiene. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Dios da instrucciones. Ustedes no tienen que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo. Otra vez, no es que tú no sientas temor, es que no te paniques. Tu cuerpo te dice paniquéate, pero tu espíritu te dice confía en el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Hermanos, esa es la promesa. Dios va a estar con nosotros. El Señor nos va a acompañar. Él no nos va a dejar solos en el valle de la crisis. Pero entiende también, queridísimo hermano, que no es responsabilidad tuya descubrir cómo se va a resolver el problema o dónde está la respuesta. Déjale la solución al Señor. Porque lo más probable es que si tú te inventas una solución o tú tomas alguna actitud. Fíjense que hay muchas cosas que Josafat pudo haber hecho. Él pudo haber reunido su ejército. Él pudo haber hecho un survey de cuántas tropas tenía. Él pudo haber mandado a cerrar las puertas de la ciudad. Él pudo haber tomado una serie de acciones, humanamente hablando, que tal vez podían ayudarlo de alguna manera. Pero lo más importante que hay que tomar en cuenta es que él sabía que el enemigo era demasiado grande para que él pudiera hacerle frente con sus propios recursos. Y ahí está la belleza del mensaje de hoy. Hermano, mientras más grande es el problema que te venga encima, con más poder se puede manifestar el Señor en tu vida. Eso no quiere decir que tú no hagas lo que tienes que hacer, porque Josafat hizo lo que le correspondía. Él fue, oró, él fue, ayunó, él fue y reunió al pueblo para interceder delante de Dios. Porque cuántas veces hemos explicado que cuando se trata de obtener una victoria grande en tu vida, tú haces la parte que te corresponde y dejas que Dios haga el milagro.
Cuando Marta y María atravesaron el valle de lágrimas y el valle de la muerte ante la pérdida de Lázaro, y Jesucristo se apareció y dio la instrucción. Ustedes saben perfectamente, porque lo hemos repetido 1.000.000 de veces, que cuando la solución al problema iba a llegar, Marta, María y los que estaban allí hicieron la parte que ellos podían hacer, que era mover la piedra. El milagro de resucitar al muerto le correspondía a Dios. ¿Qué quiere decir eso en tu vida? Que tal vez tú lo único que tienes que hacer es quitar la piedra del medio. ¿Qué significa eso? Yo no sé. Quitar la piedra del medio en tu vida puede ser dejar esa relación, dejar ese trabajo, comenzar a leer más la Biblia, que tú sabes que no lo has estado haciendo como deberías, orar más tal vez, dejar ese vicio que tú sabes que está impidiendo que el Espíritu de Dios se manifieste con poder en tu vida. Quitar la piedra, yo no sé qué representa en tu vida, pero esa es tu parte. La parte difícil, la parte milagrosa, la parte que humanamente no se puede hacer a menos que haya intervención divina, eso le corresponde a Dios. Dios le dijo, no se paniquen, gracias por orar, qué bueno que ustedes están ayunando, pero el milagro lo voy a hacer yo. Y lo bueno de eso es que la razón por la que se llama milagro es porque humanamente es imposible. Así que si tú necesitas un milagro en tu vida, como hemos dicho antes, te felicitamos, porque Dios se especializa en hacer milagros. Si él le hubiera preguntado a los generales, ¿ustedes creen que podemos ganar esta batalla? ¿Qué creen ustedes que le hubieran dicho? O sea, bélicamente, militarmente hablando, considerando las posibilidades, the odds, era imposible ganar la batalla. Pero qué bueno, como dijimos la semana pasada, que cuando la situación se torna difícil en uno de los valles, ¿se acuerdan? Los valles de las zanjas que hablamos la semana pasada, la Biblia dice, eso no es nada para Dios. Lo que para ti y para mí es imposible, lo que para ti y para mí es grande, lo que para ti y para mí es una crisis terrible, eso no es nada para Dios. Y fíjense que la estrategia que Dios da, al igual que Jericó, ¿se acuerdan que le dieron 7 vueltas? Que la gente pensaba, bueno, ¿y por qué Dios se inventa esta estrategia tan rara, verdad? De que darle una vuelta a la ciudad y otra vuelta a la ciudad y después, fíjense que creo que está en el versículo. Fíjense cuál fue la estrategia. Ellos comenzaron a cantar. Ellos marcharon desde Jerusalén hasta el valle de Engadi, que se va a llamar después el valle de Bacará, y con eso vamos a terminar. Iban cantando. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas. ¿A quién se le ocurre ir a una batalla? Recuerda que en la batalla de Maratón, los atenienses atacaron por sorpresa a los persas y llegaron sin que se dieran cuenta. Y esta gente, en vez de ir y atacar por sorpresa, que hubiera sido la estrategia más lógica, van haciendo bulla y cantando y diciendo gloria a Dios y aleluya. ¿A quién se le ocurre una cosa como esa? Porque otra vez, la respuesta a tu problema no es la que tú te has inventado. Porque si tú tratas de resolver el problema por tus propios medios, lo más probable es que metas la pata. Pero si tú dejas que sea Dios el que haga el trabajo, por más absurdo que parezca, vamos a enfrentar nuestro problema cantando, queridos hermanos. Vamos a ir al hospital cantando, vamos a ir al trabajo cantando, vamos a enfrentar la situación cantando. La Biblia dice que hay poder en la alabanza, el diablo sale huyendo. Y esta gente llegó, ¿qué significa que un ejército llega cantando? Que ellos estaban celebrando de antemano la victoria que Dios les iba a dar. La respuesta entonces para nosotros no es la que tú te imaginas o la que tú planeas, sino la que, o sea, no trates tú de hacer la parte de Dios. Haz tú la parte tuya y deja a Dios que Él haga la de Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Por eso, nosotros podemos encontrar al final del pasaje, cuando vemos el resultado de lo que sucedió, cuando Dios le dice a ellos, ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación. Y en 2 Crónicas 20:26 dice la Biblia que el 4.º día se congregaron en el valle de Beracá, así se llama el valle, pero ponga atención, y alabaron al Señor. Por eso se llama el lugar Valle de Beracá.
nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los habría librado de sus enemigos. Ellos llegaron llenos de gozo, no porque hicieron lo que tenían que hacer, no porque tenían un gran ejército, no porque tenían recursos a su disposición, no porque conocían a nadie, porque el Señor los había acompañado. Dios fue quien les dio la respuesta, el triunfo en la batalla. Y al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, de liras y de trompetas. El valle no se llamaba Beracá. Le pusieron Beracá porque Dios les dio victoria en el valle de la crisis. Dios convirtió el valle de la crisis en el valle de la victoria. Porque como tantas veces hemos repetido, lo que hace la diferencia es el Dios que está a tu lado. Entonces yo no sé cómo se llama el valle de crisis por el que tú puedes estar atravesando en el día de hoy. Lo que yo sí sé es que de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha prometido, Dios puede convertir tu valle, cualquiera que sea, en el valle de Beracá. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos recuerda que la victoria es tuya, que los métodos son tuyos, que tu promesa sigue siendo válida para el día de hoy, de que no importa en la crisis que nos encontremos en nuestras vidas, allí tú vas a estar con nosotros y nos sacarás. Y permite que siempre enfrentemos nuestras dificultades con esa actitud de gozo, de alegría y de cántico, sabiendo que no nosotros, pero tú pelearás por nosotros la batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor, ¿verdad? Vamos a hacer lo que hicieron los israelitas. Vamos a cantar celebrando todo lo que Dios ha hecho y con